La marcha del 8 de marzo, bastardeada. El uso político que se le dio a la marcha por las mujeres, realizado el 8 de marzo, fue vergonzoso y lamentable. Hay gente que ensucia todo y perjudican cualquier reclamo justo. Les doy un ejemplo concreto. Liliana Downes inició su discurso diciendo lo siguiente: desde el feminismo nos autoconvocamos masivamente pidiendo justicia y aparición con vida de Santiago Maldonado. Y en varios pasajes de su discurso tildó al Estado de terrorista. ¿Hasta qué punto llega el desquicio? No tienen límites para mentir, chicanear y contar una historia que no es real. Santiago Maldonado falleció ahogado. ¿Lo quieren revivir? ¿Quieren que alguien haga un rito pagano para volverlo a la vida? Liliana Downes fue la única oradora y en varios pasajes de su discurso disparó contra el gobierno nacional. Por ejemplo, tildó de oportunismo político que el gobierno promueva la discusión en el Congreso de la Nación, la ampliación de las licencias por paternidad y la denuncia de la brecha salarial entre hombres y mujeres. ¿Qué pasa? A los opositores no les gusta que se promuevan las discusiones que hace tanto tiempo querían que se realizaran y que el partido político al que apoyan nunca lo hizo. Fíjense en esto. Liliana Downes expresó: es un cambio cultural impensado, el aborto legal era tal vez el reclamo más utópico de la marcha del año pasado, y que hoy que hoy, ahora 2008, se esté empezando a debatir en el Congreso, es un camino recorrido enorme. Pero no fue solo por sus reclamos. Lo propuso en forma directa el presidente y además teniendo en cuenta que en su convicción no está de acuerdo con el aborto. Es más, dijo que si el Congreso aprobaba la ley de aborto libre y gratuito, no la vetaría. Es decir, el kirchnerismo y la izquierda empañaron con consignas y discursos atacando al gobierno solo por ser opositores. Opacaron una movilización que podría haber sido hermosa en favor de poner temas conflictivos en el Congreso que requieren solución y que es un reclamo social independientemente de los apoyos a algún partido político. ¿Por qué los de la Cámpora no le pidieron a su jefa que en 12 años de kirchnerismo trataran los temas que requieren ahora y que este gobierno abre la puerta para tratarlos? En el discurso de Liliana Downes y en la marcha, con sus carteles y cánticos, metieron temas que nada tienen que ver con el sentido de la marcha por el Día de las Mujeres. Consignas que mezclaron hasta el hartazgo, que están fuera de los temas centrales por los cuales se convocaba a esta movilización. El 8M estaba por encima de la grieta política, por encima de la división de partidos, pero no, tenían que empañarlo y hasta arruinarlo, como hacen siempre con todo, siempre marchando las causas nobles con el oportunismo berreta. Además de todo esto, voy a aclarar algo.
Liliana Downes dijo en su discurso que las mujeres, las lesbianas y transexuales están contra el patriarcado capitalista. Señores, fue el capitalismo el que amplió y está ampliando sus derechos. Todos, repito, todos los gobiernos comunistas persiguieron, reprimieron y mataron a homosexuales, lesbianas y travestis en todo el mundo. El Che Guevara, que estuvo presente en varios carteles de la marcha, fue un antihomosexual declarado y ordenó fusilamientos de muchos de ellos, no por ideas políticas, sino por ser homosexuales. Atacaron a la iglesia, pero el Papa Francisco está en consonancia y hasta es aliado de los jefes políticos del kirchnerismo. Cristina Fernández de Kirchner ha expresado también, igual que la iglesia, que están en contra del aborto. ¿Por qué no van a reclamarle a ella? Es una lástima que la marcha se transformara en partidaria cuando no debería haberlo sido. Tristeza y bronca, por ejemplo, por el tema de pedir aparición con vida de Santiago Maldonado. No podés pedir aparición con vida de alguien que está muerto. Además, diciendo que hay que parar con los despidos, hablando contra las políticas del gobierno sobre el ajuste, etc. Realmente, mezclar temas partidarios con reclamos generales por encima de los partidos es demencial. Julia Mengolini dijo en sus cuentas de redes sociales que la movilización de ayer fue rotundamente antimacrista. Pero ¿no era por los derechos de las mujeres? Y este tipo de declaraciones fueron reproducidas una y otra vez por referentes del kirchnerismo como Diana Aschini en C5N, o las ultrafeministas que pregonan el muerte al macho, matá a tu macho, matá a tu padre y a tu hermano. Esas barbaridades, entre tantas otras. Es decir, bastardearon una marcha que era mundial, la ensuciaron haciendo política interna. Esto tiene consecuencias que no deberían darse. Sí, consecuencias. Vamos a ver algunos ejemplos. Gente que estuvo en la concentración por los temas concernientes directamente a los problemas de la mujer, al poner otra cosa, provoca que no vuelvan a ir y dejen de apoyar. Y por otro lado, a los contrarios, gente que estaba en contra de la marcha utiliza estos desvaríos para fundamentar más fuertemente su oposición. Para finalizar, algo que me parece muy triste. No hubo una sola mención, un solo cartel sobre la mujer que murió en el submarino Ara San Juan. Se trata de Eliana Krausik. Así comienza Se pudrió todo. Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Se pudrió todo, una vez más, bala de goma, la federal. Se pudrió todo, siempre es igual, la misma historia, el mismo final. Se pudrió todo, una vez más, bala de goma, la federal. Se pudrió todo, siempre es igual, la misma historia, el mismo final. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su compañía. Estamos en Se pudrió
todo por Radio City 88.7 de San Nicolás, República Argentina. Estamos en la provincia de Buenos Aires, transmitiendo para toda la zona de influencia. Se Pudrió Todo tiene página web. Su dirección es sepudriotodo887.blogspot.com.ar. También nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, nos pueden encontrar en YouTube y también en Google Plus o Google Más. Y si lo desean, nos pueden enviar correo electrónico a sepudriotodo88.7@gmail.com. Y en San Nicolás también hubo una concentración. Sí, fue a partir de una juntada de distintas organizaciones, sindicatos, personas que querían acercarse para presentar su apoyo a todo lo que son los reclamos por los derechos de la mujer. Y fue ayer en la Plaza Mitre a las 18 horas, como en otros puntos del país por el Día Internacional de la Mujer. También aquí hubo expresiones que nada tienen que ver con los reclamos planteados por la sociedad respecto de diversos problemas concretos que atañen a las mujeres. También se expresaron consignas en contra del gobierno nacional, con temas anexos empañando lo que debería ser una preocupación de todo, encontrar soluciones concretas a problemas específicos. Les doy algunos ejemplos. Criticaron temas que nada tienen que ver. La reforma previsional, el tema de los despidos en el INTI, el Hospital Posadas, no a la reforma laboral. Dijeron que la protesta social está penalizada, el tema del cupo sindical, entre otros temas. A ver, vamos a hacer un breve repaso de qué significan estos temas, como para ubicarnos mejor en este asunto. Por ejemplo, les dije la reforma previsional. Bien, la reforma previsional, es necesario que se haga algo con ese tema porque nos dejaron una bomba tremenda. El otro día pasamos el audio de la expresidente en donde en el año 2016, en una conversación que le grabaron con Parrilli por una investigación judicial, se mataba de risa diciendo que el que gobernara en el 2017 no iba a poder pagar las jubilaciones. ¿Y por qué? Porque ese gobierno dejó las cajas de jubilaciones destruidas. El sistema estaba a punto de estallar. Sí. Y si no estaba informado, infórmese. ¿Qué quiere que le diga? Era así, ya lo explicamos a fin del año pasado, cómo era, cómo venía, y también criticamos al gobierno nacional porque la llamada reforma previsional no fue a fondo para solucionar el tema definitivamente. Esto fue como para calmar un poco los ánimos internamente de las cajas, ordenar sus números y ver de qué manera podemos patear la pelota para adelante y vamos a ver qué hacemos más adelante. No es así como se resuelven los asuntos. Además, el tema de los despidos del INTI. Bueno, pero, a ver, en el INTI hubo un aumento del 100% de su personal en los últimos 2 años del gobierno kirchnerista sin que sus prestaciones aumentaran. Fue nada más que acomodar militantes. No hay dentro del INTI en esta gente que entró y que ahora se encuentra con que no les renuevan los contratos, científicos o técnicos que sean especialistas en alguna cuestión muy importante. Lo hemos podido observar en distintos videos difundidos por ellos mismos en las protestas que están realizando en el mismo edificio del INTI, cómo se manejan, insultando a la gente, patoteándola. Además, van en chancletas, bermuda. Un científico así no trabaja. No son científicos, son acomodados políticos. Y lo mismo pasó en el Hospital Posadas. Exactamente igual. Ahí es un bastión de una persona que tiene apellido Sabatella, la ubica.
en donde hay muchísima gente que no tiene nada que hacer adentro del hospital. También el tema de la reforma laboral, si esto ya se ha dicho que no se va a realizar, al menos en la medida en que se pensaba el año pasado, y que se está hablando con determinados sindicatos para ver si se llegan a algunos acuerdos con respecto a reformular algunas cuestiones de las leyes actuales respecto del trabajo. También dijeron que la protesta social está penalizada. Si se refieren a lo de Santiago Maldonado o al muchacho este que falleció en Bariloche, les aclaro lo siguiente, muchachos, si estás cortando una ruta o tomando un parque nacional, estás cometiendo un delito. ¿Qué quieres, que la policía te lleve un cafecito? El tema del cupo sindical, ¿qué pasa? ¿A quién perjudica esto? Perjudica a los trabajadores. Y entonces, ¿por qué están en contra de esto? ¿Qué pasa? ¿Se alían con algunos sindicatos que tienen algunos dirigentes que para ellos esto es un gran negocio? Entre otros temas, entre otros tantos temas. Ahora me voy a dirigir un poco a los padres, a los que ya pasaron los 40, 45 años, que son los que tienen hijos adolescentes y quizá no estén muy enterados de qué es lo que les están dando para leer estos grupos feministas extremos. Algunos le dicen hasta incluso feminazis, porque hay que tener bien en claro de dónde vienen todas estas consignas violentas en contra del hombre, de dónde los sacan, por qué las repiten estos grupos en tantos lugares diferentes, entre gente que no se conoce entre sí. Entonces, acá les traigo extractos y nombres de feministas de la historia del feminismo del siglo XX, a ver sus nombres, apellido y algún extracto de su idea. Tengan cuidado, fíjense lo que están leyendo. Les traigo de 7 mujeres. Entonces, por ejemplo, vamos con la primera. Andrea Dworkin dijo lo siguiente: quiero ver a un hombre golpeado como una pulpa sanguinolenta con un tacón alto metido en la boca, como una manzana en la boca de un cerdo. Sheila Jeffries escribió: cuando una mujer alcanza el orgasmo con un hombre, solo está colaborando con el sistema patriarcal, erotizando su propia opresión. Linda Gordon expresó: la familia nuclear debe ser destruida. El romper con las familias ahora es un proceso objetivamente revolucionario. Se lo voy a repetir a ver si me está entendiendo lo que quiero comunicar. Linda Gordon dijo: la familia nuclear debe ser destruida. El romper con las familias ahora es un proceso objetivamente revolucionario. Otra mujer, Catherine McKinnon, escribió lo siguiente: todo el sexo, incluso aquel entre una pareja casada, es un acto de violencia perpetrado contra la mujer. Otro más, Robin Morgan, expresó lo siguiente: creo que el odio a los hombres es un honorable y viable acto político. Marilyn French escribió esto: todos los hombres son violadores y eso es lo que son. La guerra de los sexos acabará cuando ganemos las mujeres. Y la última que les traigo es la reina. Están desde hace tiempo distribuyendo escritos, fotocopias, incluso en las escuelas hay docentes que lo hacen. Se llama Valerie Solanas. Es la creadora del manifiesto
SCUM. Pueden buscarlo en internet si quieren para que vean qué es lo que dice este manifiesto. Manifiesto SCUM, se escribe SCUM, en el que anima al exterminio del hombre. Uno de sus dichos es: llamar a un hombre animal es halagarlo en una máquina, un consolador andante. Si ustedes leen el manifiesto SCUM, se van a encontrar con algo que no se puede creer las cosas que dice. Si fuera por esta gente, la humanidad se extinguiría en una generación. Es un ataque permanente hacia el hombre, tratando a todos los hombres como si fueran delincuentes. ¿Qué les pasa a estas mujeres? ¿Qué les dieron de comer cuando eran chicas? Y hay hombres también que las apoyan, pero ¿habrán leído todo eso? ¿Saben lo que dicen de ellos? Yo no conozco hombres que hablen de esa manera de las mujeres. Sí conozco hombres, y muchos casos como todos nosotros, que aparecen en la prensa que se portan muy mal con las mujeres y hasta incluso les llegan a matar. Terrible. Y eso no significa que todos los hombres sean de esa manera. Vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a ir al ámbito provincial. Varias veces hemos llamado la atención sobre los funcionarios inescrupulosos, ineficientes, corruptos, mentirosos. Ahora les traigo un ejemplo más. Resulta que el intendente de la localidad de Berisso anunció la finalización del centro operativo municipal. Se trata del centro de monitorización de las cámaras de seguridad de la ciudad. San Nicolás también tiene uno. Fue invitado para la inauguración el vicegobernador Daniel Salvador y toda la prensa de la región. Pero lo que se mostró fue una farsa. Sucedió que las imágenes que aparecían en los monitores no se correspondían con lo que se suponía era una toma directa de lo que sucedía en diversos puntos de la ciudad. Incluso había filmaciones del 2017, es decir, del año pasado. Entonces, cuando nos preguntamos por qué hay cuestiones que en este país están mal, apuntemos en forma principal a los funcionarios que deben cumplir con sus funciones y no lo hacen, o no lo hacen como corresponde. Esto sucede en la intendencia de Berisso, pero también suceden cosas parecidas en otras intendencias, en hospitales, en las escuelas, ni hablar de este tema, en comisarías, en los bancos, en fin, en todos lados. Les voy a dar un ejemplo concreto de ahora, marzo 2018. En lo personal tengo que renovar la licencia de conductor. Entonces voy al sitio web de la Municipalidad de San Nicolás y me encuentro con una lista de lo que se solicita para completar los papeles que tengo que llevar y todo eso. Bueno, la lista está incompleta. Entonces me entero cuando voy por ventanilla con el turno ya dado de que me están faltando papeles. Con lo que se pide no me alcanzaba, necesitaba otras cosas. Entonces, ¿por qué no las pusieron? ¿Tanto cuesta actualizar el sitio web? Concretamente, no figura que se pide la fotocopia de la licencia que se vence. Además, para los que deben rendir, figura como ley provincial lo que es en realidad una ley nacional. Y otro problema, me inscribí como ciudadano en este sitio web hace tiempo con un correo electrónico. Cambié mi correo electrónico, pero no puedo cambiarlo en mi perfil de ciudadano en el sitio web de la municipalidad. ¿Eso es culpa de Macri? ¿O de las personas que hacen mal su trabajo en la municipalidad de San Nicolás? ¿Eso es culpa del intendente?
¿O es culpa del técnico que tiene que actualizar el sitio web y ponerse de acuerdo con las distintas oficinas qué es lo que piden? También sucede lo siguiente. No se puede imprimir por la vía web los formularios provinciales y nacionales para pagar las correspondientes tasas. Te las dan por ventanilla. Entonces, ¿para qué toman turnos por la web si después tenés que volver 2 o 3 veces más porque falta una cosa o la otra? No tiene sentido. Directamente sacar la página web y decirle que vayan directamente allá, que les van a decir todo. Es decir, a ver si nos ponemos de acuerdo. Cuando vos vas al banco y vos ves que hay 7 ventanillas de las cuales solo una está trabajando, o 2, pero de los 2 hay uno que está ahí con los anteojos, con papeles, y solamente uno está atendiendo a la gente. Y está lleno de gente. Y detrás de todo eso ves a gente que es empleada del banco, que tendrá otras tareas, pero seamos sinceros, ¿cuántas veces los vemos hablando, riéndose, haciendo otras cosas? Entonces, esto que pasa en el ámbito público y también en el privado, tiene que ver con la ética, tiene que ver con el respeto, y son valores que se han ido perdiendo en nuestra sociedad. Lamentablemente se han ido perdiendo. Vamos al ámbito nacional. También hay otras cuestiones a tener en cuenta. En nuestro país es de los que más impuestos cobran en todo el mundo. Además es de los que tienen el costo laboral más alto del mundo. Esto trae consecuencias serias porque con este nivel de costos, las inversiones son mucho menos de lo que podríamos llegar a tener. ¿Quién va a venir así a invertir acá con tanto costo si en el país de al lado podría tener menos dolores de cabeza? Así se generan menos inversiones, menos puestos de trabajo, menor crecimiento, menores salarios. Entonces, cuando se propone ampliar las licencias por paternidad, por ejemplo, como ahora, que el Estado pague por los abortos sin razón concreta, salvo en cuestiones terapéuticas o de violación, que ya existe esa legislación, exigir el pago de salarios iguales entre hombres y mujeres sin que trabajen la misma cantidad de horas, etcétera. ¿Alguien se puso a pensar quién y cómo lo van a pagar? Porque esto aumenta el costo empresarial y también el déficit fiscal, el del Estado. Les doy otro ejemplo. Si hacen falta más funcionarios para, por ejemplo, formar fiscalías específicas en violencia de género, como es una de las propuestas que están pidiendo, vamos a ver lo siguiente. Primero, ¿no saben que eso cuesta dinero? ¿De dónde saldrá el dinero para pagarlas? Hay gente que pide y pide sin tener en cuenta este asunto. Dicen que lo pague el Estado. Ajá. Creen que el Estado es una caja sin fondo de la que pueden salir dinero a troche y moche para todos lados sin restricciones. Esto revela un alto nivel de ignorancia por parte de mucha gente, o de mala fe, porque lo exigen a un gobierno que es diferente del que estas personas apoyan. Pero cuando ellos eran gobierno, esta gente se callaba la boca y miraba para otro lado. Y segundo, ¿por qué crear fiscalías específicas para temas específicos? Los fiscales deben conocer las leyes vigentes y actuar en consecuencia en cualquier caso. Es un delirio poner fiscalías para determinados temas. ¿Qué vamos a poner? ¿Fiscalías para qué? A ver, hagan un listado. Llenemos de fiscalías el país. Ahora, ¿quién lo va a pagar? Es una cuestión muy simple. Se dieron a conocer los datos de la encuesta global de padres de la Fundación Barkey. De ella se desprenden los siguientes datos. A ver, ¿qué les parece? El 84% de los
padres argentinos cree que la educación de sus hijos es buena o muy buena. ¿Qué tal? Sí, el 84% está contento con la educación que están recibiendo sus hijos en las escuelas de nuestro país. El 4% dice que es mala o muy mala, o sea, 84% buena o muy buena y el 4% que es mala o muy mala. El 65% piensa que la escuela prepara bien a sus hijos para el futuro. El 56% piensa que la educación está peor que hace 10 años atrás y que el 24% piensa que mejoró. ¿No le parece algo que no encaja acá, que hay contradicciones? Estos datos se contradicen entre sí, porque, por ejemplo, el 84% dice que sus hijos reciben una buena o muy buena educación, el 65% que prepara bien para el futuro y el 56% que la escuela está peor que hace 10 años. ¿En qué quedamos? Además, también se contradicen estas percepciones respecto de las evaluaciones realizadas en los últimos años, como las evaluaciones PISA, realizadas a nivel internacional y nos comparan con otros países, y la Argentina lástima dio. En los últimos puestos del mundo estamos. O las evaluaciones ONE, que el anterior gobierno realizaba a través de, organizados por el ministro Sileone, las Aprender 2016 y 2017 que hizo este gobierno actual, en las que se ve en todas estas evaluaciones que la educación argentina está en un nivel muy bajo, incluso más bajo que nuestros vecinos. Quizá esta percepción de muchos padres tenga que ver con el desligarse, sacarse de encima la responsabilidad que les cabe en la elección de la escuela para sus hijos, en no querer hacer frente a una problemática tan delicada y hacerse cargo de otro problema más, involucrándose en una forma más intensa, o también podría decir que tengan poco conocimiento de lo que sucede con la educación de sus hijos y la comparación con otros países y además con lo que debería ser. Claro, después alegremente nos largamos a opinar sobre la educación en Finlandia o los japoneses o los chinos y cosas por el estilo. Tenemos que buscar un poco más de coherencia. Vamos a dejar el tema educativo de lado y nos pasamos a una noticia del día de ayer que quedó medio opacada por la marcha del Día de la Mujer, y es sobre la causa AMIA. La justicia ratificó que Cristina Fernández y los demás acusados deben ser juzgados por encubrimiento y traición a la patria. La expresidenta Cristina Fernández no está presa solo porque los senadores del Partido Justicialista no quieren quitarle los fueros. Este es el segundo fallo que ratifica la prisión preventiva de la expresidenta. El fallo de los jueces de la Sala Cuarta de la Cámara de Casación Penal declaró inadmisibles los pedidos que habían realizado la expresidente, el ex canciller Héctor Timerman, también Oscar Parrilli, Carlos Zanini, Eduardo Swain, Angelina Abona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Jorge Calil, Fernando Esteche y Ramón Bogado. Recordemos que el tema de la causa AMIA ha avanzado mucho en los últimos meses y se han recibido hasta incluso desmentidas por parte del mismo gobierno iraní y de la Interpol sobre mentiras que han sido dichas por la expresidenta y el canciller Timerman, como por ejemplo que había reuniones que no se hicieron y se comprobaron luego que sí, como por ejemplo se comprobó que un telegrama de la Interpol
que había recibido Timerman era trucho. Es decir, hay muchas cuestiones que hacen a que la denuncia inicial realizada por el periodista Pepe Eliaschev, lo que hizo el fiscal Nisman y tanta otra gente que se ha ocupado de este tema, al final falta el juicio, pero las pruebas que se han dado a conocer son lapidarias. Otro audio de conversaciones entre Cristina Fernández y Parrilli se dio a conocer anoche. La expresidente dice, refiriéndose a Patricia Bullrich y al Ministerio de Seguridad, lo siguiente: los voy a matar y los voy a responsabilizar de todo lo que pueda pasar a mí, a mis hijos. Los voy a matar, hijos de 1000 PUTAS. Bueno, esto tiene que ver con que estaba enojada Cristina Fernández en el 2016 con el Ministerio de Seguridad porque había una discusión sobre cuántos eran los custodios que podía tener un expresidente. Entonces, Cristina hizo a fines del 2015 una solicitud de más de 100. Creo que el número era 104, 114, no sé cuánto era. Cuando ni siquiera los expresidentes de Estados Unidos tienen más de 8 custodios. Pero bueno, dejémoslo como para que siga siendo un dato de color los insultos que le están pasando en las distintas escuchas. También otro que se lo ha escuchado al aire y que pensaba que no estaba en el aire fue Nicolás Massot en un programa de televisión, en donde, comentando en la mesa, pensando que ya no estaban en el aire, él dijo algunas cositas que no son políticamente correctas. Por ejemplo, creó mucha bronca entre los radicales porque dejó entender en su conversación que él pensaba que estaba fuera de línea, que no estaba saliendo al aire, que los radicales no veían muy fácil que tuviesen en el futuro un candidato a presidente, porque los radicales estaban dentro de lo que es Cambiemos. Bueno, esto se puede interpretar de muchas maneras, pero las broncas de los radicales estuvieron a la orden del día por las redes sociales y también con algunos chachás virtuales que le han dado a Nicolás Massot por no solamente las redes, sino que tengo alguna información respecto de que también se lo ha llamado de las esferas un poquito más altas, como para llamarlo al orden, a ver qué está diciendo, qué te pasa, papá. Hay cuestiones que son pesadas porque estamos hablando de una alianza de distintos partidos, un acuerdo que hay y se merecen un respeto total y absoluto unos con otros. Ahora también es necesario aclarar que el radicalismo, luego de Fernando de la Rúa, ha estado muy desprestigiado y cuando fue a elecciones solo no llegó al 3% de los votos. Es decir, hay mucha gente que hasta el día de hoy sigue muy enojada. Y son pocos los nuevos dirigentes que ha dado el radicalismo. Generalmente se están destacando algunos, como Neri, que si bien no es nuevo, antes no se destacaba y ahora sí se está destacando como una persona criteriosa, que no anda con chicanas, que dice las cosas de frente. Es decir, una persona que pertenece al radicalismo y que podría ser incluso presidenciable. Pasamos a internacionales antes de que nos vayamos, que a las 18 nosotros cortamos por ser el día viernes. Y en internacionales nos encontramos con cosas que realmente son importantes. Importante es estar al día porque son cuestiones que quizá a nosotros nos tengan a mal traer o a buen traer. Todo depende de cómo se resuelvan dos temitas que hay acá con Estados Unidos. El primer tema que les traigo de Estados Unidos es que Donald Trump, su presidente, oficializó los aranceles
a las importaciones de acero y aluminio. Vamos a explicar un poquito este tema porque los medios están informando de que hacen esto, pero no dicen qué tiene que ver esto con nosotros. No lo dicen bien claramente. Desde la Casa Blanca confirmaron que solo México y Canadá quedarán exentos. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos ya tiene un tratado de libre comercio que se llama NAFTA con México y con Canadá. Entonces, lógicamente que al cambiar las reglas de juego, al aumentar impuestos internos a determinados productos, México y Canadá, por ser sus aliados, no se ven afectados. También aseguró el presidente estadounidense que con otros países se va a conversar uno por uno respecto de si aplican o no estos aranceles u otros aranceles un poco más bajos. Esto generó un inicio de guerra comercial entre Estados Unidos, China, India, Europa. Es una medida que se suma ya al Brexit de Gran Bretaña, que es eso de salir de la Unión Europea que tanto lío provocó el año pasado. Y el resultado de las elecciones en Italia hace pocos días, donde dos candidatos que más votos obtuvieron también tienen perfiles populistas y nacionalistas. Además, estas tendencias políticas también obtuvieron gran cantidad de votos en Francia y muchos otros países en diversos continentes. Es decir, la situación mundial está en una etapa crítica en donde ideologías xenófobas, nacionalistas y populistas están creciendo y ponen en peligro no solo la paz lograda hasta hoy, sino también el desarrollo económico, productivo, tecnológico, científico, etc. Este tema lo vamos a ampliar la semana que viene explicando por qué esta situación de crecimiento de ideologías nacionalistas, populistas y xenófobas van a estar perjudicando el desarrollo de la humanidad en cuanto a encontrar soluciones para los problemas, por ejemplo en lo tecnológico. Ya lo vamos a explicar mejor la semana que viene, porque es un tema largo y nosotros ya nos estamos yendo. Pero también afecta a la Argentina. Ahora, ¿por qué afecta a la Argentina? Bueno, el asunto es el siguiente. Hasta noviembre de 2017, el país le vendió a Estados Unidos, durante el año 2017, unos 200 millones de dólares en tubos de acero y más de 430 millones de dólares en aluminio en bruto. Esto lo compraban empresas en Estados Unidos. Ahora, el asunto es que si Trump le aumenta a la importación de los tubos de acero un 30, un 25, un 20% de impuestos, esa misma empresa quizá le convenga, por los precios que va a obtener, comprarlo en Canadá, comprarlo a México o comprarlo dentro de alguna empresa metalúrgica de Estados Unidos y no comprárselo más a las empresas de Argentina. Lo mismo con el tema del aluminio. Es decir, si nosotros nos vemos afectados porque a nuestras exportaciones de acero y de aluminio le van a imponer impuestos en Estados Unidos, nuestros costos no permiten bajarlos para equilibrar ese aumento y de esa manera tratar de seguir vendiendo. Es decir, son mercados que corren peligro, que se pueden perder. Y ya sabemos que si una empresa vende menos, trae aparejado una chica en el personal y en la producción. La otra noticia de la cual quería comentarles es que Donald Trump, que es el presidente de Estados Unidos, podría reunirse con el de Corea del Norte, que se llama Kim Jong-un. Esto ya algo habíamos adelantado el día de ayer. Se están realizando gestiones desde ambas partes. Corea del Sur también está interviniendo en estas reuniones para tratar de llegar a un acuerdo en donde se pueda llegar, por ejemplo, a desnuclearizar la región. Es decir, que se avenga Corea del Norte a dejar de amenazar
a Corea del Sur y a otros países más con tirarles un misil, una bomba atómica y lo que sea, todo esto que ya el año pasado se puso muy pesado. Por más que uno pueda pretender que haya paz en el mundo, si hay algunos loquitos que andan tirándose con cohete, bueno, ya sabemos las cosas que pueden llegar a pasar. Bien, finalmente hemos llegado a casi ya las 18. Nosotros nos estamos despidiendo y vamos a esperar que venga el fin de semana, a descansar y nos volvemos a encontrar el día lunes. Muchas gracias y hasta el lunes.